quiero empezar la clase preguntándoles cómo les fue con la tarea. Buenas noches, Listen. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué les ha parecido la tarea? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo bien? Media fácil, Listen. ¿Media fácil? Sí, ¿La Lice, tarea estuvo buena para desarrollar el inglés? más o menos, Lice. Sí estuvo un poquito más fácil que la otra, sí. Pero sí estuvo un poquito, unas que otras palabras sí estuvieron un poquito complicadas para mí. Un poco más fácil que la de el diálogo entre Katy y Martín. Sí, esta sí estuvo un poco más fácil que la otra. Ah, ya, ok, muy bien. ¿Alguien más, una persona más me quiere dar su retroalimentación? ¿Qué ha pensado de la tarea? ¿Cómo le ha parecido? Yo no puedo participar porque yo todavía estoy en el trabajo, Luis. No te escucho. Yo no puedo participar porque todavía estoy en el trabajo. No se preocupe, está bien. Muchas gracias. ¿Una persona más que me quiere decir qué le ha parecido la tarea? ¿Sí hicieron la tarea todos? Sí, licenciado. Sí estaba fácil. Más no tan fácil, pero bueno, ahí sí estaba. Ok. Y de pronto. Toca aprender. Sí, correcto. Y el inglés solo se aprende. Dicen, Inge Samir, buenas noches. Buenas noches. Inge, yo, la verdad, yo no alcancé a mandar mi tarea. Lo que pasa es que yo tengo mal el internet y ahorita yo en mi trabajo estoy saliendo súper tarde y ya no alcancé ya. La asignación sigue abierta. Por favor, envíala cuando puedas. No sea malito, por favor. Yo para enviar ahorita entonces, porque yo ya tengo hecho. Está bien. Muchas gracias, Liz. ¿Quieren en esta clase revisar conmigo cómo les debió haber quedado la tarea? Sí, por favor. Sí, Listen. Entonces, por favor, todos tengan sus tareas a la mano. Tengan sus tareas a la mano y para que vayan revisando. Y si tienen alguna cosa mal, pues para que corrijan, ¿ya? No hace falta volver a subir su tarea al Edmodo. Nomás quiero que corrija para cuando vayan a presentar sus portafolios de inglés, pues tengan todo bien, ¿ya? Ok. ¿Me confirman, por favor, ven mi pantalla? Sí. Sí, ok. Sí, licenciado. Sí, dice. Homework 4. Has-Mel questions. Tarea 4. Preguntas Has-Mel. Esta tarea tenía dos partes. La parte 1 dice, completa el texto con el presente perfecto correcto de los verbos que están entre paréntesis. Entonces tenemos un texto con espacios en blanco. Al lado de cada espacio en blanco había un verbo entre paréntesis. El verbo que está entre paréntesis está en su forma base. Nosotros tenemos que completar el texto utilizando el presente perfecto correcto del verbo que está entre paréntesis. ¿Ok? Y después, entonces, traduce el texto al español. Vamos a ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Si alguien no tiene igualito a como yo voy dictando en español, no importa, con que comunique el mismo mensaje. Siempre las traducciones suelen cambiar por causa de sinónimos, de pronto diferentes formas de decir lo mismo. Siempre y cuando comunique el mismo mensaje, no importa que esté igualito tal como yo lo dicto. ¿De acuerdo? Entonces, dice, Mel Conway, aquí tenemos nuestro sujeto, Mel Conway, y nos da el verbo have. ¿Cuál es el presente perfecto correcto de have? Has, have. Esta hicieron conmigo la clase anterior, ¿no? Has, have. Sí. Tenemos el sujeto, Mel Conway. Después del sujeto, si es que es presente perfecto, sigue el verbo auxiliar, have or has. En este caso utilizo has porque Mel Conway es tercera persona. Seguido del verbo auxiliar sigue el verbo en participio. El participio correcto de have es had, verbo irregular. ¿Okay? Entonces la primera nos queda así. Mel Conway has had. Mel Conway ha tenido muchos trabajos. Maestra, fotógrafa, chef, periodista. But since 2010, she,
Okay. Tenemos el sujeto she, nos da el verbo be, está en su forma base. ¿Cuál es el presente perfecto correcto de be? Este igual hicieron conmigo la clase anterior. Nos queda has been, ¿ok? Tenemos el sujeto she. Si es presente perfecto, le sigue el verbo auxiliar have or has. En este caso utilizo has porque she es tercera persona. Y después del verbo auxiliar sigue el verbo principal en participio. Participio de be es been. Igual es verbo irregular. Pero desde el 2010, ella ha sido una profesional a tiempo completo que prueba los aromas. ¿Okay? Desde que ella fue niña, Mel, tenemos el sujeto Mel y nos da el verbo love. ¿Cuál es el presente perfecto correcto? Loved. Has loved. Sujeto Mel, verbo auxiliar has, verbo principal loved. Love es un verbo regular terminado en e. Al hacerle participio puro solo aumenta la d. Listo. Has loved. Desde que ella fue niña, a Mel le ha encantado los perfumes. Y, number 4, el sujeto sería la misma, ¿no? Mel. Nos da el verbo make. ¿Cuál es el presente perfecto correcto? Made. Bien. Made. Has made. Desde que ella fue niña, a Mel le ha encantado los perfumes y ella ha hecho o ha elaborado o ha fabricado su propio perfume. Bien. Este realmente es su trabajo de sueño. O lo que está comunicando, lo que se entiende, este realmente es el trabajo con el que siempre ha soñado. ¿Ok? Como alguien que prueba los aromas, Mel, number 5. Tenemos el sujeto Mel, nos da el verbo smell. ¿Cuál es el presente perfecto correcto? Smell, a veces le cambia la última por la T. Bien. ¿Nos falta algo aquí? Has. Bien. No nos olvidemos del has, ¿ya? En toditas había que poner el verbo auxiliar. Ok. Como alguien que prueba los aromas, Mel ha olido, ¿ok? Viene del verbo oler, smell. El participio de oler es olido, smelt. Aquí habían dos opciones, ¿no es cierto? Dos formas diferentes de escribir el mismo verbo en participio. La una es así, smelt, has smelt, y la otra es así. De pronto, ¿alguien tiene así? Sí, licenciado, yo puse así. Correcto. Entonces, cualesquiera de las dos formas está bien. Este es un verbo que permite ambas escrituras. ¿Ok? Ok. Déjame nada más así. Ok. Como alguien que prueba los aromas, Mel ha olido muchos diferentes productos o muchos productos diferentes en los últimos años, en los años más recientes. Perfume, desodorante, productos de limpieza y diferentes tipos de papel. Ella, number 6, tenemos el sujeto, nos da el verbo experience. ¿Cuál es el presente perfecto correcto? Has experienced. Has experienced. Experience, verbo regular terminado en E. Para hacerle participio puro se lo aumenta la D. Y listo. Ella ha experimentado algunos olores muy desagradables, pero afortunadamente o por suerte, ellos, tenemos el sujeto ellos, nos da el verbo negativo not make. ¿Cuál es el presente perfecto correcto? No sé si yo estoy bien, dice, pero yo puse Haven't sería not el mad. haven't not made. Has not mad. Have not made. Listo. Si Es se le correcto. puede comprimir, no, Inge. Contraer. Sí, se les puede contraer. Eso, contraer, exacto. Entonces, si es que tienen así, listo, está bien. Les explico primero, ¿ya? Tenemos el sujeto they,
They es segunda persona. Por eso el verbo auxiliar que tenemos que utilizar es have. Porque they es segunda persona, ¿ok? Si es que es negativo, el negativo not sigue después del verbo auxiliar. Y de ahí sí le completamos con el verbo principal en participio. El participio correcto de make es made. Nos queda they have not made. Si queremos, podemos contraer el verbo auxiliar y el negativo. Nos queda haven't. Cualesquiera las dos formas están bien. Las dos son exactamente lo mismo, solo que la una está contraída y la otra no. Ok. They haven't made. Ella ha experimentado algunos olores muy desagradables, pero afortunadamente ellos, se refiere a los olores desagradables, no la han hecho sentirse enferma. No la han enfermado, esos olores desagradables. She never works with food products. Ella nunca trabaja con productos alimenticios. That's somebody else's job. Ese es el trabajo de alguien más o ese es el trabajo de otra persona. Y terminamos. Mel, tenemos el sujeto y nos da el verbo have. ¿Cuál es el presente perfecto correcto? Has had. Has had. Listo. Mel has had. Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal en participio. Mel ha tenido mucha diversión en su trabajo o Mel se ha divertido mucho en su trabajo desde que ella empezó. Y ella, ciertamente, tenemos la número 9. El sujeto es she. ¿Ok? Después del sujeto tenemos un adverbio. Este adverbio es opcional. Si es que tenemos un adverbio en la oración, los adverbios generalmente van antes del verbo. ¿Ya? Entonces está bien ubicado. Aquí está el verbo principal, el adverbio iría antes. El sujeto es she, el verbo que nos da es negativo, not have. ¿Cuál es el presente perfecto correcto? Has had. Has not had. Listo. She has not had. Aquí está el sujeto, tercera persona, por lo tanto el verbo auxiliar es has, seguido del negativo y seguido del verbo principal en participio. Have es verbo irregular, su participio es had. Si queremos, podemos contraer has not, nos queda hasn't. Es exactamente lo mismo, nomás que está contraído. Mel se ha divertido mucho en su trabajo desde que ella empezó. Y ella ciertamente no ha tenido un día aburrido. Ella ciertamente no ha tenido un día aburrido. Recuerden que no hace falta que tengan la traducción igualito como lo dicto yo, siempre y cuando comunique la misma idea. ¿Cómo les fue con esta primera parte? Algo así les debió haber quedado la primera parte y algo así les debió haber quedado la traducción. ¿Cómo les fue? Bien, Lisa. Bien, La licenciado. primera parte. La primera parte. ¿Y Qué qué bacán. pasa si es que me he olvidado de poner ella y ellos? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, Aquí es ellos, ¿no? They. sí, pero en esa parte no le he puesto ellos, ni tampoco acá abajo donde dice she started. Me he olvidado de poner ella. Bueno, ahí corrigen. O con que se entienda. Me dices de la traducción, ¿cierto? Sí, Liz. Bueno, entonces la traducción, pues, tal vez no quede igualito como lo dicté yo, siempre y cuando comunique la misma idea, el mismo mensaje, ¿ok? Está bien. Gracias, Liz. Ok, vamos a la segunda parte. Vamos a ver cómo nos fue la segunda parte. Part 2, parte 2. Escribe preguntas, has Mel. ¿Okay? Preguntas has Mel. Usando el presente perfecto correcto de las palabras dadas. Estas son las palabras dadas. Les da el verbo principal en su forma base y les da el complemento. ¿Okay? Y después responde a las preguntas basándote en el texto. Entonces, las preguntas que vamos a elaborar, las respuestas están aquí en el texto. Vamos a ver cómo nos fue. La primera estaba, ya les di yo, la primera ya estaba dada a modo de ejemplo para que puedan basarse en esta para hacer las demás. Entonces, las preguntas has Mel siempre van a empezar con has Mel. ¿Okay? Aquí está el verbo auxiliar y aquí está el sujeto.
Esa es la estructura de las preguntas en el presente perfecto. Has Mel, después del sujeto sigue el verbo principal en participio. Nos da el verbo do. Do está en su forma base. ¿Cuál es el participio correcto de do? Es done, verbo irregular. ¿Ve? Y completamos la pregunta con el mismo complemento que nos dan. Other jobs. Nos queda, has Mel done other jobs? Está preguntando que si Mel ha hecho otros trabajos. Pues vamos al texto, a ver si Mel ha hecho otros trabajos. Mel Conway ha tenido muchos trabajos. Maestra, fotógrafa, chef, periodista. Listo. Entonces la respuesta a la primera pregunta, que si Mel ha hecho otros trabajos, es sí. Ella ha hecho otros trabajos. En inglés, yes, she has. Respuesta corta. Si quisiéramos que fuera la respuesta larga, quedaría yes, she has done other jobs. ¿Ve? Número 2. ¿Cómo les quedó la número 2? Cuéntenme. Mel been a nurse in the past. Listo, sencillísimo, ¿no? Siempre vamos a empezar con has Mel, verbo auxiliar y sujeto, seguido del verbo en participio, been. Be es verbo irregular, su participio es been, y completamos con el mismo complemento. A nurse in the past. Has Mel been a nurse in the past? Nos está preguntando que si Mel ha sido una enfermera en el pasado. Vamos al texto, vamos a ver. Dice que fue maestra, fotógrafa, chef, periodista. ¿Alguna vez fue enfermera? No. La respuesta aquí es negativa. No, she hasn't. No, she hasn't. Si queremos, lo contraemos. Si no, nos quedaría no, she has not. Las dos están bien, no hay problema. ¿Ya? Yo voy a dejarle contraído. No, she hasn't. Ok, number 3. Nos da el verbo experience y nos da el complemento unpleasant smells. ¿Cómo les quedó la pregunta has Mel? Yes, she has. Ok, esa es la respuesta. ¿Y cómo nos queda la pregunta? Has Mel experienced unpleasant smells? Listo, así nos queda la pregunta. Y la respuesta dijeron, yes, she has. Ok. Tenemos verbo auxiliar, seguido del sujeto, seguido del verbo en participio. Experience es un verbo regular terminado en E. Para hacerle participio puro se lo aumenta la D. Y listo. Experience. Y completamos con el mismo complemento. Unpleasant smells. Nos está preguntando que si Mel ha experimentado olores desagradables. Sí, ella ha experimentado olores desagradables. Yes, she has. Eso está en la número 6. She has experienced some very unpleasant smells. Ella ha experimentado algunos olores muy desagradables. La respuesta a la pregunta 3 es positiva. Yes, she has. Sí ha experimentado olores desagradables. Muy bien. Number 4. Nos da el verbo have. Nos da el complemento. Fun so far in her job. ¿Cómo les quedó la pregunta? Has Mel. Has Mel. Ajá. Had. Has Mel had. Un sorpa in her pub. Listo. Así les queda la pregunta. Es correcto. Has Mel had fun so far in her job? Nos está preguntando que si Mel ha tenido diversión o si se ha divertido hasta ahora en su trabajo. Esa es la pregunta. Que si Mel se ha divertido hasta ahora en su trabajo. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Yes, she has. Yes, she has. Positivo. La respuesta a esa está aquí. La número 8. Mel has had lots of fun in her job since she started. Mel se ha divertido mucho en su trabajo desde que ella empezó. Listo, sí se ha divertido mucho. Nos preguntan que si Mel
¿Se ha divertido hasta ahora en su trabajo? La respuesta es sí. Yes, she has. Bien. ¿Cómo van? Ok, number 5. Nos dan el verbo smell. Nos da el complemento food products in her job. ¿Cuál es la pregunta? Has smell food products in her job. Y respondí, no, she has not worked with food products. No, she. Vamos a dejarlo sencillo, ¿ya? No, she has. Ok. No, she has. Lo que dijiste estaba bien, pero dejémoslo lo más sencillo, ¿ok? No, she has. Y así les queda la pregunta, ¿sí? Siguiendo la misma estructura de las anteriores. Empieza con el verbo auxiliar has, seguido del sujeto smell, seguido del verbo en participio. Smell permitía dos formas del verbo en participio. La una es smelt, la otra es smelled. Cualesquiera de las dos está bien. ¿Ven? Como lo tenga usted. Voy a dejarle smell. Y completa con el mismo complemento. Has Mel smelt food products in her job? Está preguntando que si Mel ha olido productos alimenticios en su trabajo. La respuesta es no. Ella no ha olido productos alimenticios en su trabajo. ¿Eso dónde está? Aquí. She never works with food products. Ella nunca trabaja con productos alimenticios. That's somebody else's job. Ese es el trabajo de alguien más o ese es el trabajo de otra persona. Listo. Ella nunca ha trabajado con productos alimenticios. Si nos preguntan, has Mel smelt food products in her job? No, she hasn't. Respuesta corta, respuesta larga sería, no, she hasn't smelt food products in her job. Es el trabajo de alguien más. Y la última, número 6. Nos da ever. Recordemos que ever era opcional en las preguntas en presente perfecto. Seguido del verbo en Ever. have, y seguido del complemento of boring day. ¿Cómo les quedó la pregunta? Cuéntenme. Has Mel ever had? Had, a ver, had, a ver, has. ¿Sí les quedó? Cállate. Ok. ¿Les quedó así? Verbo auxiliar has. Sí, licenciado. De Sí, sujeto. listen, así está. Correcto. Si es que tenemos ever en la pregunta, pues tendría que ir después el sujeto. De ahí sigue el verbo principal en participio. El participio de have es had, verbo irregular. Y terminamos con el mismo complemento, a boring day. Has Mel ever had a boring day? ¿Qué está preguntando? Que sí ha tenido un día aburrido en el trabajo. Nos está preguntando que si Mel ha tenido un día aburrido. Entonces, no. No, no tuvo. No, No, she has not. No, she has not or no, she hasn't. Las dos están bien, ¿ya? No, she hasn't. ¿Dónde está eso? En la última, la número 9. She certainly hasn't had a boring day. Ella ciertamente no ha tenido un día aburrido. Un día aburrido. Bien. Ella ciertamente no ha tenido un día aburrido. Entonces es negativa la última pregunta. La respuesta es negativa. No, she hasn't. Ella nunca ha tenido un día aburrido. Así les quedaba la segunda parte. Cuéntenme cómo les fue con la segunda parte. Bien, Liz. Bien, Liz. Bien. ¿Lo lograron? Qué bien. Ok. Esta semana no les voy a mandar tarea porque ya hemos hecho bastantes tareas que han sido medias largas de análisis. Entonces, esta semana les voy a premiar sin enviarles tarea, ¿ya? Ay, gracias. Gracias, Liz.